Buenos días para todos, iglesia. ¿Cómo estamos esta mañana? Un gran abrazo para todos ustedes que están aquí y también para todos los que nos ven desde sus hogares. Un gran abrazo. Qué bueno que podemos también hablar con ustedes esta mañana. Yo estoy muy contento, muy feliz. La iglesia está muy buena moza, señores. Wow, parece que este tiempo ha sido bueno para muchos de nosotros. Un placer verles, un placer saludarles y esperamos que esta mañana podamos compartir juntos la palabra de Dios con mucha fe, con mucho amor, con mucha inspiración, pero con mucho ánimo para cada uno de nosotros. Antes de iniciar, quiero pedirles que me acompañen en una oración. Amén. Oremos. Dios y Padre, muy buenos días. Te damos gracias por el honor increíble de tener un servicio tan especial como esta mañana. Gracias, Padre, porque tú llenas nuestros corazones con tus canciones, con tus alabanzas, también con tus mensajes. Ayúdanos esta mañana que lo que escuchemos de ti, de tu palabra, sea poderoso, sea de ánimo, de inspiración y de fe para nuestros corazones. Ayúdame a mí a predicar tu palabra con ánimo, con gozo, con fe, con alegría, pero también que seas tú que hables y que no sean mis palabras. Gracias por esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta mañana tenemos como título el arma más poderosa, la fe. El arma más poderosa, la fe. Cuando vemos el libro de Hebreos, nos damos cuenta cuán poderosa es la fe. Hebreos dice que por fe los israelitas pasaron el mar rojo como si fuera por tierra seca. Por fe Moisés creyó en Dios y liberó a todo un pueblo de la esclavitud. Abraham abrazó las promesas de Dios y Dios les cumplió cada una de ellas y hoy es considerado el padre de la fe porque tuvo fe en Dios. Por fe Noé construyó una barca haciéndole caso a Dios y obedeció el plan de Dios y por esa fe Dios salvó a él y a sus familias. Por fe todos confiamos que Dios por medio de su palabra creó toda la vida, todo lo que existe, todo lo que somos fue creado por Dios y tenemos fe en eso. La fe ha conquistado países, la fe ha impartido justicia donde no existía, ha cerrado la boca de leones, ha apagado fuegos violentos. La fe nos ayuda a escapar de la muerte, de la cárcel, de las llamas, de los enemigos, rompe cadenas, cura enfermedades, revive los muertos, nos levanta, nos alienta, nos fortalece. ¿Qué más podemos decir de la fe? Cuando lo veo a cada uno de ustedes esta mañana, ustedes son un ejemplo vivo de la fe. Sus familias, sus hijos, su relación con Dios, el tiempo en la iglesia, su caminar con Dios. Cuando veo a cada uno de ustedes, ustedes son ejemplos de la fe. Si pudiéramos escribir todas las historias de fe en la vida de cada uno de ustedes aquí y en sus casas, ¿cuántos libros escribiríamos? ¿Cuántas historias impactantes tendríamos que contar? Nos faltaría tiempo para contar cuántas cosas ha hecho Dios. Aún para ti que creía que era imposible que alguien se casara contigo. Eso es fe. Eso es un milagro. Eso es más que un milagro. Eso es un milagro de fe. Que alguien te hiciera caso. Eso es fe, mi gente. Bueno, hay amor también, pero la fe ayudó bastante. Que tú tengas tus hijos. Eso es fe. Todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que vivimos en la iglesia es por la fe. Estamos aquí vivos hoy por la fe. ¿Qué más podemos decir de la fe? Vamos al libro de Hebreos capítulo 11, versículo 30, nueva traducción viviente, dice: fue por la fe que el pueblo de Israel marchó alrededor de Jericó durante 7 días y las murallas se derrumbaron. Cuando tú lees escritura, tú lo piensas, dices, ¿cómo así? ¿La fe hizo que muros se derrumbaran? ¿Simplemente la fe logró eso? Los israelitas actuaron y marcharon por fe
y conforme a la fe que tenían en Dios. Y por esa fe, Dios hizo su parte. Así que vamos a ver rápidamente el primer punto de esta mañana. Primer punto, fe para creer lo que Dios entregó. Fe para creer lo que Dios entregó. Vamos a estar estudiando el libro de Josué capítulo 6 del 1 al 25, pero en estos momentos quiero que nos enfoquemos en Josué capítulo 6, solamente los versículos 1 al 2. Fe para creer lo que Dios entregó. Josué 6, versículo 1 al 2, la Biblia dice: nadie podía entrar ni salir de Jericó, pues se habían cerrado las puertas de la ciudad para defenderla de los israelitas. Pero el Señor le dijo a Josué: yo te he entregado a Jericó con su rey y sus soldados. ¿Qué vemos aquí? Dios manda a su pueblo, a Israel, a conquistar la ciudad de Jericó. Y dice que Él mismo se la va a entregar. Pero primero, antes de eso, vamos a ver qué significa la palabra Jericó o la ciudad de Jericó. Jericó se deriva de la palabra hebrea Lareat, que significa luna. Una posible traducción podría decir la ciudad de la luna. Ya eso era un problema para Dios, porque no era la ciudad de Dios, era la ciudad de la luna. Los habitantes de Jericó adoraban al dios Lareat, dios de la luna, y también esta ciudad era llamada la ciudad de las palmeras. ¿Por qué era tan importante la conquista de esta ciudad? Esta ciudad se encuentra a 27 kilómetros de Jerusalén, a 7 o 10 kilómetros del Jordán, del río Jordán. Y por su ubicación era una ciudad muy próspera y muy fructífera. Y también se encontraba a 250 metros bajo el nivel del mar. Su temperatura era una temperatura muy agradable y cálida. Era como muy parecido a República Dominicana: río, playa, verde, frutos. Jericó era la tierra prometida por Dios y que Josué debía conquistar. Pero había un problema: la tierra ya está ocupada por los cananeos. Este lugar tenía una formidable fortaleza con 2 muros de 10 metros de altura y se encontraba en una colina alta. El muro interior o exterior tenía 2 metros de grueso y el muro interior tenía 4 metros de ancho. Jericó era imponente e impenetrable. Tenía suministros de agua hacia adentro de la ciudad que podía aguantar durante años un estado de sitio por un ejército. Según la arqueología, los muros habían resistido diferentes ataques por 500 años de los ejércitos más poderosos. Esto era una ciudad inconquistable y quienes llegaban a ella quedaban impresionados solamente a ver los muros. Imagínate, desde lejos veían a la gente y decían que eran descendientes del gigante Anate tan grande que se veían. Ahora, ¿qué representaba este muro para los que estaban dentro de la ciudad? Representaba protección, seguridad. A veces podemos poner nuestra seguridad en cosas que se acaban con el tiempo, que se desintegran o que se destruyen. A veces como seres humanos podemos poner nuestra confianza en cosas que no son eternas, sino que son pasajeras. Podemos poner nuestra confianza, por ejemplo, qué sé yo, en una casa, en un vehículo, en un celular, en algo que rápidamente puede desaparecer al instante. No sé si han visto las noticias en un lugar recientemente que está pasando lamentablemente el tema de un volcán. Y es impresionante cómo este volcán se lleva casas en segundos, se lleva vehículos, se lleva todo. La gente está desesperada. Y todo lo que era su tesoro, lamentablemente y tristemente, en un segundo se fue.
Para ellos estos muros, esta ciudad representaba su seguridad, representaba su Dios y representaba su todo. Ahora, ¿qué representaba esos muros para quienes miraban desde afuera a la ciudad? Un desafío, un reto muy grande a vencer, algo muy grande a conquistar. Tanto así que enviaron espías dentro de la ciudad para ver puntos débiles y ver por dónde se podría entrar, y era imposible. Era un desafío de fe. Aunque no podían ver, tenían que confiar en Dios, que Él les entregaría esa ciudad. ¿Sabe? A veces cuando las cosas no tienen solución, parecería que estamos perdidos. Parecería que hay cosas y retos tan grandes que no podemos lograr, que no podemos alcanzar. Pero en esos momentos que vemos retos tan altos, tan grandes, es donde parece que la solución debe ir hacia la fe. La pregunta es: ¿cuáles son esas murallas en tu vida que te impiden escuchar lo que Dios te dice? ¿Cuáles son esas cosas, esos muros, esas murallas que te impiden escuchar lo que Dios te está dando hoy? En Josué 6, versículo 2, repito, Dios le dijo: pero el Señor le dijo a Josué: yo te he entregado a Jericó con su rey y sus soldados. Dios mismo le dijo: yo te entrego todo, Jericó, su rey, sus soldados, la ciudad completa te la entrego yo, tu Dios todopoderoso. Esa fue una promesa hecha en ese momento, pero fue una promesa hecha antes. En Deuteronomio capítulo 1, versículo 21, Deuteronomio 1, 21 dice: el Señor, el Dios de ustedes, les entrega esta tierra. Adelante pues y ocúpenla, tal como le ha dicho el Señor, el Dios de sus antepasados. No tengan miedo ni se desanimen. Dios antes le había entregado esta ciudad. Y eso me deja saber que no importa la dificultad, no importa lo alto del muro, ¿qué te dice Dios a ti? No importa lo grande de tu situación, no importa en el lío que tú estás metido, Dios dice: no importa lo grande que sea, yo estoy aquí. Yo te voy a entregar la solución a ese problema. Dios es tan fiel a su pueblo que aún hoy día Dios nos sigue entregando tantas cosas para vencer tantos retos. Dios nos entregó a su propio Hijo en la cruz para que por medio de Él pudiéramos luchar, vencer el pecado y mantenernos firmes en la fe. Dios nos entregó las Escrituras para que por medio de ella podamos llenarnos de fe, de ánimo, de inspiración y conocer al Dios del cielo. Dios nos ha entregado la oración y por medio de ella podemos pedirle a Dios, desahogarnos, sacar nuestras emociones, pero sabemos también que cuando oramos, Dios nos escucha. Dios está ahí. Él no es un Dios sordo, Él está escuchando. Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros el perdón. Somos perdonados aún sin merecerlo. Somos perdonados aún sin ganarnos ese perdón. Cada día de nuestras vidas pecamos. Cada segundo de nuestras vidas somos pecadores, somos malos, hacemos daño a otros, pero Dios nos perdona. Dios nos ha entregado la salvación para que tengamos esperanza y no muramos con los retos y los desafíos de esta vida. Él nos da la esperanza de la salvación. Dios nos ha entregado su reino para que entendamos que no vamos a quedar en este lugar de destrucción, sino que vamos a ir a un mejor lugar. Y Dios también nos ha dado la esperanza de estar algún día, como dice Apocalipsis, en la gran ciudad, en la ciudad celestial, donde estaremos con Dios y viviremos con Él sin llanto, sin dolor, sin sufrimiento y llenos del amor de Dios. Mi gente, debemos actuar y vivir conforme a la fe de lo que Dios nos ha entregado. ¿Lo crees tú? ¿Todo lo que Dios te ha entregado?
¿Lo sientes cada mañana, cada día? Hay días que nos levantamos con la fe, con el tanque lleno. Y cuando tenemos la fe así, nos dicen: hey, tú has sido seleccionado para irte a una misión. Dime para dónde voy. Donde tú quieras, mándame sin bulto y sin ropa y sin cuarto. Yo me voy. Mi fe está allá arriba en el cielo. Yo tengo una fe, mira, que ni Dios me aguanta. Pero cuando esa fe no está tan alta, la primera pregunta es: ¿a qué ciudad vamos? ¿Hay playa? ¿Hay ríos? ¿Hay montañas? No. Vamos al sur, donde digo a Sábara. ¿Dónde qué? No, yo no tengo esa fe para ir para allá. Cuando hay fe te dicen: mira, aquí tengo una situación para que tú me ayudes a resolverlo. Tú te puedes reunir con tal persona que me está dando problemas y yo no encuentro cómo. Despreocúpate, tráeme ese hombre para acá, tráeme esa mujer para acá, yo la resuelvo. No te preocupes por él. Yo me encargo. Tú vas a ver, yo lo voy a ayudar con la Biblia. Él es amigo mío. Cuando esa fe está allá arriba, tú te quieres reunir con cualquiera. Pero cuando esa fe está en el suelo y te dicen: tú te puedes reunir y ayudar a tal persona en el estudio de la Biblia. Ay, no, mira, me duele la cabeza, yo no me siento bien. Además, yo creo que tú eres el indicado para ayudarlo a él, porque tú eres más fuerte en tu fe, tú eres más firme. Cuando la fe está floja, tú no quieres reunirte con nadie. Pero cuando la fe está buena, tú haces lo que sea. ¿Podemos ver tu presupuesto? Claro, ¿tú quieres ver mi presupuesto? Aquí está mi presupuesto, vamos arriba. Eso no es ningún problema. Pero cuando no hay presupuesto y la fe de los bolsillos está bajita, ¿tú quieres enseñar presupuesto? ¿Qué presupuesto tú quieres enseñar? Nada. No hay ni presupuesto, hermano. La fe está floja. Los israelitas, Dios le habló. Y le habló para que tuvieran fe en lo que Él les iba a entregar. Ellos tuvieron fe para creer en lo que Dios les estaba entregando. Ahora vemos cómo ellos también tuvieron fe para obedecer lo que Dios les dijo. Segundo punto, fe para obedecer lo que Dios te dice. Fe para obedecer lo que Dios te dice. En Josué capítulo 6, vamos a leer ahora el versículo 3 al 14. Fe para obedecer lo que Dios te dice. Ustedes, versículo 3, ustedes soldados israelitas, den una vuelta diaria alrededor de la ciudad durante 6 días. 7 sacerdotes irán delante del arca de la alianza, cada uno con una trompeta de cuerno de carnero. Y el 7º día darán 7 vueltas a la ciudad mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando ustedes oigan que las trompetas dan un toque especial, griten con todas sus fuerzas y la muralla de la ciudad se vendrá abajo. Entonces cada uno deberá avanzar directamente contra la ciudad. Josué llamó a los sacerdotes y les dijo: lleven el arca de la alianza del Señor y 7 de ustedes vayan delante del arca con trompetas de cuerno de carnero. Y al pueblo le dijo: vayan y denle la vuelta a la ciudad. Los hombres de combate que vayan delante del arca del Señor. Todos hicieron lo que Josué les mandó. Los 7 sacerdotes iban delante del arca de la alianza del Señor, tocando las 7 trompetas, y el arca los seguía. Los hombres de combate iban delante de los sacerdotes, y la retaguardia iba detrás del arca, mientras los sacerdotes tocaban las trompetas sin cesar. Pero al ejército Josué le ordenó, que marchara en silencio hasta el momento en que él les diera la orden de gritar con todas sus fuerzas. Versículo 11. Josué hizo que el arca del Señor diera una vuelta alrededor de la ciudad. Después volvieron al campamento y allí pasaron la noche. Al día siguiente, muy temprano, Josué se levantó y los sacerdotes tomaron el arca del Señor. Los 7 sacerdotes iban delante del arca del Señor sin dejar de caminar ni de tocar sus trompetas. Los hombres de combate iban delante de ellos y los otros iban detrás del arca. Las trompetas no dejaban de sonar. Al 2º día le dieron otra vuelta a la ciudad y volvieron al campamento.
y durante 6 días hicieron lo mismo. Amén. ¿Qué podemos notar aquí? Dios le da instrucciones específicas, instrucciones concretas para que ellos obedezcan esas instrucciones. ¿Qué le dijo Dios? A los soldados israelitas Dios le ordenó que dieran una vuelta diaria por 6 días a toda la ciudad. Imagínate, para un soldado, ¿a qué está acostumbrado un soldado? ¿A dar vueltas? No. ¿Para qué fue entrenado un soldado? ¿Para caminar? No. ¿Cuál es el tipo de instrucción normal que recibe un soldado? ¿Dar vueltas a una ciudad para que lo vean? No, eso no es normal, eso no es real. Pero en el versículo 4 también ordenó a 7 sacerdotes que fueran al frente del arca de la alianza, cada uno con un cuerno de caldero. Al 7º día debían dar 7 vueltas a la ciudad mientras los sacerdotes tocaban la trompeta. Imagínate, ahora están enviando los sacerdotes, están enviando a todo el pueblo a caminar alrededor de las murallas y dar vueltas tocando un cuerno de carnero. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado un cuerno de carnero sonar aquí? ¿Ustedes lo han escuchado? Señores, cuando un cuerno suena de carnero, eso es un estruendo terrible. Ahora imagínate 7 sonando al mismo tiempo. Busquen en YouTube en sus casas un cuerno de carnero. No lo quiero poner aquí porque ustedes se van a asustar a lo mejor. Y tampoco quiero que los muros aquí se caigan. No quiero que vaya a ser que pongamos ese cuerno ahí arriba de carnero y haga un efecto con ustedes, no sé, pase algo. Pero yo escuché uno, y eso es una cosa impresionante. Versículo 5 dice, cuando escuchen un toque especial de trompeta, griten con todas sus fuerzas, y las murallas de la ciudad se vendrán abajo. ¿Sabe? Tenemos que entender que para los soldados esto no tiene ningún sentido. Los soldados tienen como norma ejecutar órdenes, pero aparte del reconocimiento del área de combate, lo que más espera un soldado es la orden de ¿qué? De atacar. ¿Qué vemos aquí del pueblo y los soldados? En ningún momento cuestionaron la orden de Dios y de Josué. No desafiaron en ningún punto, ni dudaron en hacer lo que Dios les pedía. Ellos obedecieron al pie de la letra con el plan dado por Dios. Por más extraño que pareciera, por más raro que pareciera, por más único que pareciera ese plan, ellos siguieron ese plan. Es como cuando Jesús fue a sanar a un ciego y untó saliva y tomó lodo y se lo untó en los ojos. Es una curación un poco rara, pero no importa, el ciego quería curarse. De igual manera, estas instrucciones no eran habitual para los soldados. Pero lo interesante es que ellos obedecieron al pie de la letra. De por sí obedecer al pie de la letra lo que Dios dice representó un desafío en el pasado para los israelitas. Pero en este momento no representaba ese desafío. De por sí para ti y para mí representa un desafío obedecer lo que dice la Biblia, ¿sí o no? Es por naturaleza humana cuestionar algunas cosas. Quizá para ti y para mí, si estuviéramos ahí con los israelitas, preguntaríamos, ¿y por qué debemos marchar y no atacar? ¿Y por qué una vuelta diaria? Quizá tú preguntarías, ¿y por qué debemos tocar la trompeta? Esto nos hará más visible al enemigo. Es más, desde arriba hasta nos pueden lanzar flechas, nos pueden tirar piedras, nos pueden matar. ¿Y cómo podemos dar la vuelta y anunciarnos? Papá, papá, mátenme, papá, papá, tírenme, papá, papá, tírenme una piedra, papá. ¿Cómo podemos anunciar que estamos dando vuelta aquí? Quizá para ti, si estuvieras ahí, diría, ¿y por qué 7 vueltas? Yo no estoy ni siquiera en forma física para dar una. 7 vueltas nos agotará para la batalla. De aquí que lleguemos a pelear, vamos a estar cansados y deshidratados. O sea, yo creo que igual nos pasa a nosotros en nuestra vida espiritual. Gracias.
Creo que igual nos pasa a nosotros en nuestra vida espiritual al estudiar la Biblia. En el momento que estudiamos la Biblia tenemos muchas preguntas. Somos como niños y eso es bueno, no es malo. Tenemos muchas preguntas, pero tenemos más dudas y preguntas que respuestas. Tantas que el primer estudio bíblico a veces es un estudio de reconocimiento de preguntas. ¿Y los dinosaurios dónde están en la Biblia? ¿Por qué no se ven? ¿Y tú crees en esto? ¿Y tú crees en aquello? Ok. Vamos a organizarnos. Estudiamos la Biblia y tenemos retos. El primer reto que enfrentamos es: ¿por qué leer la Biblia todos los días? Yo no sé de ti, pero para mí, que no me gustaba leer, porque ya, obviamente ya tengo que hacerlo, pero no me gustaba leer. Mis primeros estudios de la Biblia me preguntaban: ¿tú estás leyendo la Biblia? Bueno, más o menos. Pero todos los días, bueno, más o menos. ¿Y cuánto tiempo? Bueno, lo necesario. Necesario. No estaba leyendo nada. Pero sin leer la Biblia yo quería entender lo que la Biblia decía. Yo lo grande. Quiero estudiar la Biblia. Quiero conocer de Dios. Quiero acercarme a Dios. Pero no quiero leer la Biblia. ¿Qué sentido tiene eso? Cuando estudiamos la Biblia, pasamos por el reto de nosotros mismos preguntarnos: ¿y por qué tantos estudios de la Biblia? ¿Por qué hay que hacer tantos estudios? ¿Por qué no me meten al agua y punto y ya? No. El punto no es el agua. El punto es que hay un proceso para eso. ¿Por qué otras personas en mis estudios bíblicos? ¿Por qué no solamente tú y yo? ¿O por qué mi estudio no me lo da una hermana en la iglesia? ¿No me puede dar el estudio una hermana? Porque yo me siento más identificado con las hermanas que con los hermanos. ¿Por qué debo obedecer y cumplir los retos que la Biblia me pone? ¿Por qué? A veces cuando estudiamos la Biblia encontramos muchos desafíos que podemos cumplir, podemos lograr, pero no queremos obedecer. Y creo que no existe ningún problema en preguntar. Pero si estudiamos la Biblia y nos pasamos el tiempo preguntando, cuestionando, dudando y no haciendo lo que Dios dice, lo único que va a hacer eso es alargar los estudios bíblicos, extender tu conocimiento de Dios, alargar tu salvación e impedir que puedas cumplir los retos más rápidos para impedirte que vayas al infierno. Eso es así. A veces tenemos simplemente que sentarnos, ok, ¿qué es lo que tengo que hacer para hacer esto bien? Cuando no obedecemos la Biblia es un signo de desconfianza, es un signo de falta de fe. Y por eso es de suma importancia leer la Biblia, pero también hacer lo que Dios dice. Para los que somos miembros de la iglesia, preguntas. ¿Qué estoy cuestionando de las palabras de Dios? Para quienes somos miembros de la iglesia, ¿qué escritura es esa que me cuesta más obedecer? ¿Cuál es esa escritura? ¿Cuáles son esas escrituras que me traen cuestionamiento y que yo no quiero obedecer? Quizá la escritura que habla sobre el diezmo, sobre darle a Dios. Esa escritura para ti es, tengo que darle, pero no sé cómo. No sé si realmente debo hacerlo, no. Bueno, quizá lo voy a hacer, pero lo voy a hacer a mi manera, a mi modo, como yo entienda. ¿Te cuesta darle a Dios? Como Albert dijo esta mañana, gracias a lo que muchos de ustedes dan, muchas personas reciben ayuda. No lo vemos hasta que no estamos en la piel del que recibe ayuda. Y creo que lo que Albert compartió hoy fue muy bueno, porque él mostró, yo nunca pensé que iba a hablar de que yo era un necesitado. Vemos a otros como necesitados, pero cuando nosotros somos los necesitados y tú escuchas esas monedas caer en el canasto, ¿qué tú piensas? Cuando tú eres el necesitado, ¿qué te cuesta más obedecer en la Biblia? ¿Te cuesta someterte a las autoridades? ¿Te cuesta amar a tu esposa y cuidarla como Cristo cuidó la iglesia?
¿Lo estás haciendo? ¿Estás cuidando a tu esposa como Cristo cuidó la iglesia? O esposa, ¿te cuesta respetar a tu esposo aún cuando él no se comporta como Cristo? Porque a veces nosotros los esposos no nos comportamos como Cristo, no actuamos como Cristo, no somos espirituales. No actuamos de la manera correcta, pero aún en eso, esposa, ¿te sometes a respetar a tu esposo? Los hijos, ¿nos sometemos a obedecer y respetar a sus padres? Esa escritura es un desafío, obedecerla. El perdonar al hermano cuando te ha ofendido, te ha costado. El mantenerte alejado de las impurezas de este mundo, ¿te cuesta obedecer esa escritura? El no mentir es un desafío de fe para ti. ¿Te cuesta obedecer a Dios cuando te dice no mientas? ¿Qué de todo esto en tu vida se te hace difícil aceptar con fe y obedecer a Dios? Todos nosotros tenemos diferentes retos de obediencia, en sus diferentes niveles, en sus diferentes puntos. Pero al fin y al cabo, es la palabra de Dios. Y obedecer es una muestra de fe y de que entendemos lo que Dios tiene mejor para nosotros. ¿No te has preguntado alguna vez por qué estoy cogiendo tanta lucha con tal o cual situación? ¿Te has sentado alguna vez en tu vida que tú dices, ven acá, pero ¿por qué estoy cogiendo tanta lucha con tal o cual situación? ¿Por qué esta situación en mi vida se repite una y otra vez? Una y otra vez. ¿Alguna vez tú te has sentado a pasar balance en tu fe y dices, ok, tengo tanto tiempo en la iglesia y este siempre ha sido mi tendencia? Mejoro un chin, regreso aquí, vuelvo y mejoro, pero regreso aquí. Y el mismo pecado es siempre este. ¿Te has sentado a evaluarte? ¿No lo hemos hecho? Yo lo he hecho. Siempre regreso aquí. ¿Por qué? Necesito obedecer. Necesito tener fe en someterme a las escrituras, porque ellas me pueden ayudar a salir de ese problema. Salmos 37, versículo 34 dice, espero que estemos entendiendo. Salmos 37, versículo 34 dice, tú confía en el Señor y obedécelo, pues Él te enaltecerá y te dará el país como herencia. Con tus ojos verás la destrucción de los malvados. Los israelitas en este caso no cuestionaron a Dios, actuaron y lo hicieron con fe. Anteriormente lo habían hecho, cuestionaron a Dios. ¿Y qué pasó? Lo que podía conllevar 2 días para cruzar a conquistar la ciudad, duró 40 años solamente por no obedecer a Dios. Una frase dice, cuando nosotros hacemos nuestra parte, Dios también cumple con la suya. Cuando tú y yo hacemos lo que nos corresponde, Dios se encarga de lo otro. Lo único que nos toca es obedecer con fe y Dios hace la gran parte. Obedecer confiadamente a Dios lo que Él dice y Él se va a encargar del resto. Si yo obedezco lo que Dios quiere para mi vida, para mi familia, para mi esposa, para mi matrimonio, si yo obedezco, Dios se va a encargar de todo lo demás. Nosotros hacemos lo normal y Dios lo sobrenatural. Nosotros hacemos lo fácil y Dios se encarga de lo difícil. Nosotros hacemos lo posible y Dios se encarga de lo imposible siempre. Así es Dios. ¿Qué era lo fácil, normal y posible para el pueblo de Israel? Tocar trompetas, dar vueltas y gritar. Eso era lo fácil. ¿Qué era lo difícil, imposible y sobrenatural? Que los muros se derrumbaran por el Dios Todopoderoso. En resumidas cuentas, una de las claves de la conquista de Jericó fue precisamente la obediencia motivada e impulsada por la fe a Dios y a sus palabras.
órdenes e instrucciones específicas y claras para que pudieran conquistar. Aunque tal vez los israelitas no entendían lo que hacían, no lo asimilaban, ellos creyeron con fe y obediencia todas las instrucciones que Dios le encomendó y ordenó, y por eso Dios le entregó la ciudad. Hermanos y hermanas, amigos que nos visitan, se requiere fe para hacer y obedecer lo que Dios nos dice. Se requiere fe para hacer y tener un matrimonio firme. Se requiere fe y obedecer para tener hijos cristianos. Se requiere fe y obedecer para tener una vida íntegra. Se requiere fe y obedecer para tener una vida pura, para tener una vida honesta, una vida sin mentiras, una vida en rectitud. Se requiere fe y obedecer, y Dios se encarga del resto. Amén. Esto me lleva a mi tercer punto. Tercer punto, fe para ver lo que Dios puede hacer. Fe para ver lo que Dios puede hacer. Usted está muy calladito. Dos cosas están pasando. ¿Se está entendiendo todo o no se está entendiendo nada? O está llegando poco o está llegando demasiado. ¿Qué dice la iglesia? Bueno, ¿y en sus casas qué dicen ustedes? Ahí dice más o menos. Fe para ver lo que Dios puede hacer. Josué capítulo 6, versículo 15 al 25, leemos ahora. Dice el versículo 15, al séptimo día se levantaron de madrugada y marcharon alrededor de la ciudad, como lo habían hecho antes. Pero ese día le dieron 7 vueltas. Cuando los sacerdotes tocaron las trompetas por séptima vez, Josué ordenó a la gente: griten, el Señor les ha entregado la ciudad. La ciudad con todo lo que hay en ella será consagrada a completa destrucción, porque el Señor así lo ha ordenado. Solo se les perdonará la vida a Rahab, la prostituta, y a los que estén refugiados en su casa, porque ella escondió a los espías que mandamos. En cuanto a ustedes, cuídense de no tomar ni tocar nada de lo que hay en la ciudad y que el Señor ha consagrado a destrucción, pues de lo contrario pondrán bajo maldición el campamento de Israel y le acarrearán la desgracia. Pero el oro y la plata y todas las cosas de bronce y de hierro serán dedicadas al Señor y se pondrán en su tesoro. La gente gritó, las trompetas sonaron. Al oír los israelitas el sonido de las trompetas, comenzaron a gritar a voz en cuello, y la muralla de la ciudad se vino abajo. Entonces avanzaron directamente contra la ciudad y la tomaron. Después tomaron a filo de espada a hombres y mujeres jóvenes y viejos, y aun a los bueyes, las ovejas y los asnos, todo lo destruyeron por completo. Josué le dijo a los 2 espías que habían explorado la tierra: vayan a casa de la prostituta y sáquenle de allí con todos los suyos, tal como ustedes se lo permitieron. Me imagino que todo el mundo quería entrar a esa casa ese día. Si esta casa que se va a salvar, todos queremos entrar, y no cabía gente, estaba como el metro. Todo el mundo quería estar ahí. Versículo 23, ellos entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todos sus parientes, y los llevaron a un lugar seguro fuera del campamento de Israel. Luego los israelitas quemaron la ciudad y todo lo que había en ella. Lo único que sacaron fue la plata, el oro, las cosas de bronce y de hierro que pusieron en el tesoro del Señor. Pero Josué les perdonó la vida a Rahab y a su familia, porque ella había escondido a los espías que Josué había enviado a Jericó, y desde entonces los descendientes de Rahab viven entre los israelitas. Amén. Pregunta: ¿tiene algún tipo de sentido esto que estamos leyendo ahora? Que gritando en voz en cuello caigan los muros de una ciudad con doble muro, que caigan todos los muros de una ciudad. ¿Tiene sentido? Imagínate que te enviáramos a la ciudad colonial y te pusiéramos a gritar delante de los muros de la ciudad colonial. Lo primero que la gente diría: que tú estás loco. Pero ¿podríamos obtener algún resultado gritándole a muros? Quizás para ti no tiene sentido, pero lo que no tiene sentido para ti, tiene sentido para Dios.
No fueron los gritos, fue el poder de Dios que derribó las murallas. No fueron las vueltas tampoco. Te está preguntando, ¿fueron las 6 vueltas o fueron las 7, que es un número perfecto? No. No fueron las vueltas. Fue el poder de Dios y la fuerza de Dios que derribó las murallas. ¿Fueron las trompetas? No. Suenan duro, pero no fueron las trompetas. Fue el Dios todopoderoso, el gran yo soy, que derribó esos muros. Es Dios que lo hace. Recordemos que esos muros hacía la ciudad de Jericó una ciudad invencible, inconquistable. Las murallas se vinieron abajo como una acción directa del mismísimo Señor, nuestro Dios todopoderoso. La pregunta para ti y para mí: ¿cuáles son las murallas que debes derrumbar en tu vida para tener una relación con Dios? Tienes que derribar la duda, la incredulidad, el negativismo, el pesimismo, el conformismo, los miedos, el egoísmo, el amor al mundo, la vanidad, el amor al dinero, el orgullo, el pecado. ¿Qué es eso que tienes que derribar y pedirle a Dios que lo quite para tener una relación con Él? Dios puede derribar cualquier cosa, mi gente. Yo he visto a Dios derribar la distancia en un matrimonio y crear un matrimonio increíble. Yo he visto a Dios sacar a hombres y mujeres de la impureza, quitar esas barreras y levantarlos. Hemos visto hombres y mujeres que Dios ha derribado el pecado de la drogadicción, del alcoholismo, de las impurezas, de la prostitución, y Dios lo ha levantado quitando las murallas del pecado. Dios puede derribar cualquier cosa. Pero no solo es cuestión de fe, es también cuestión de obediencia. ¿Qué hicieron después que Dios derribó los muros de Jericó? La historia dice que tomaron la ciudad, se apoderaron de ella y la conquistaron, destruyeron por completo todo lo que Dios le había ordenado. Dios le perdonó la vida a Rahab, la prostituta, y a su familia por ayudar a los espías. Es decir, que cumplieron la promesa tal como se le había dicho, que por ella ayudar a los espías, su vida sería salvada. Tú lo piensas y tú dices, wow, pero ¿aún Dios puede salvar a alguien así? Dios puede salvar a quien sea. Si entraste a la iglesia hoy y pensaste, se va a caer la iglesia por lo pecador que yo soy, olvídate de eso. Al contrario, estás en el lugar donde Dios puede sanarte y salvarte. Dios puede hacer de cualquier hombre y cualquier mujer un linaje especial. Tenemos que actuar con fe, tenemos que obedecer con fe y tenemos que creer que Dios puede hacer cualquier cosa. Una referencia en Santiago 2:26 dice, pero tenemos que tener fe, mi gente. Santiago 2:26 dice, así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. Podemos decir, increíble, Dios es increíble, sí, la fe. Yo tengo fe, pero también debe estar acompañada de las buenas acciones. Todos tenemos fe, todos creemos en Dios, hasta los demonios creen. Pero tenemos que acompañar esa fe, lo que decimos que creemos, tenemos que acompañarlo con obediencia, con creerle a Dios y hacer lo que Dios nos pide. Pide a Dios que derribe esos muros por ti. No sé cuáles son, pero Dios puede derribar cualquier muralla que te impida a ti tener una relación con Él. Jeremías 32, versículo 27, para ir terminando. Jeremías 32, 27 dice, yo soy el Señor, el Dios de todo ser viviente. Nada hay imposible para mí. La traducción del lenguaje actual dice, no hay absolutamente nada que yo no pueda hacer.
Yo puedo hacer cualquier cosa que tú me pidas, cualquier cosa que tú quieras. Lee la Biblia, estúdiala y te darás cuenta que Dios es un Dios de lo imposible. Dios es un Dios de lo impensable, lo increíble, lo imaginable. Pero la fe que tú tienes es el arma más poderosa que mueve el corazón de Dios. En conclusión, fe para creer lo que Dios entregó. Los israelitas tuvieron fe en que Dios le iba a entregar algo grande y abrazaron esa promesa y creyeron en ella. Segunda cosa, fe para obedecer lo que Dios te dice. Dios dice cosas increíbles en las Escrituras acerca de nuestra salvación, de nuestra ida al cielo, del perdón del pecado, de restaurar nuestra vida. Dios dice tantas cosas, pero tenemos que obedecer. Tercero, fe para ver lo que Dios puede hacer. Dios puede hacer cosas maravillosas e increíbles. Y la fe es el resultado de ti y de mí que estamos aquí esta mañana. Buenos días, que Dios los bendiga, que Dios los cuide.